la diferencia, vamos a encontrar algunas diferencias. Acá directamente creamos una tabla, abrimos Access, vamos a crear una base de datos en blanco. Bueno, hay distintas versiones. Yo voy a usar una versión de Access 2019, pero pueden usar versiones anteriores. Y en crear, en diseño de la consulta, tenemos acá varios objetos, tablas, consultas, formularios, informes. Nosotros vamos a trabajar ahora con consultas para la creación del modelo de base de datos. O sea, vamos a crear la base de datos, que en realidad la creamos cuando dijimos nuevo, y ahí se va a crear base de datos, automáticamente me crea la base de datos. Ya está creada. Ahora vamos a crear cada una de las tablas. Cada una de las tablas de que forman parte de la base de datos la vamos a crear con un comando SQL. ¿Sí? Es el paso 2. Bien. Hasta acá estamos bien. ¿Sí? Tenemos, bueno, un entorno diferente. Profe, perdón. Sí. Le quería consultar. ¿Hay en el campus de donde podamos bajar alguna versión de Access o lo tenemos que encontrar por nuestros propios medios? Claro, ya no hay más, no, por lo menos a lo que yo sé, no está más el convenio con Microsoft, así que antes sí lo podían usar. Claro, Eso por eso mismo. Por eso le pregunto. creo que Javier les habrá explicado que tendrían que buscarlo ustedes, Ok. tendrían que tratar de conseguir ustedes este programa. Y perdón, ¿para Access hay alguna equivalencia de Google, como si fuese Docs o tabla, hoja de cálculo como Excel o no existe? No, o sea, es muy específicos. El programa. En OpenOffice también puede haber, pero No, no en hay. OpenOffice. 365 no, y en Office 365 no. Ok, bueno, está bien, gracias. Bueno. Bueno, entonces, este programa, lo mismo que nosotros teníamos como proyecto, que encontramos las tablas, consultas, formularios, informes, acá aparece en una barra lateral y lo que vamos a hacer para crear el modelo de datos, vamos a agregar consultas. Estoy en la opción crear, diseño de una consulta. Cierro y voy a utilizar, si ustedes ven a la izquierda, arriba, dice SQL. ¿Alguien hizo una pregunta? No llego, no sé. No te preocupes, Inés, no te preocupes. Alguien que está Bien. esperando entrar, pero no hay nadie esperando para entrar, no Ah, no bueno, hay ninguna. Estarán en otro bien, link, no sé. bien. Entonces, aparece por defecto Select, ¿no? Lo que hice fue borrarlo porque nosotros tenemos que crear, el Select es para hacer consultas, para obtener resultados de las tablas. Todavía no están creado el modelo de datos, no podemos obtener resultados. Entonces, lo que vamos a hacer primero va a ser crear las tablas. Hay dos formas de crear las tablas. Una es con restricciones a nivel de campo, o sea, las claves primarias, las claves externas, las podemos hacer a nivel de campo o a nivel de tabla. Lo mejor es trabajar a nivel de tabla, o sea, al final agregar todas las restricciones. ¿Cómo hacemos para empezar? ¿Por dónde empezamos a crear? Y vamos a tener que crear las tablas, las que tienen claves primarias, o sea que no hay claves externas. Tenemos provincias, departamento, artículos. Esas son las tres primeras tablas que vamos a poder crear. Después
¿Por qué? Porque para crear localidades necesitamos previamente que esté creada provincias, ¿sí? Porque el código de provincia de la tabla de localidades hace referencia a provincias. Este modelo que ustedes están viendo es un modelo donde los tipos de datos están más orientados a Fox, ¿no? A cómo se creaban los tipos de datos en Fox. En Access, el tipo de dato numérico, en este caso entero, va a ser integer. El tipo de dato carácter va a ser char y le vamos a tener que dar la extensión 20, por ejemplo. Y así, bueno, van a haber algunas diferencias con respecto de Fox. Otra de las diferencias que van a ver ahora cuando empecemos a crear las tablas, ustedes van a ver las tablas, pero no es que cuando en Access, una vez que ustedes crean esta base de datos con todas las tablas, se llevan el archivo .mdb o accdb, depende de la versión, se llevan el archivo ya con todas las tablas. No es que tienen que agregar cada una de las tablas de BF como en Fox. Acá cuando crean el archivo MDB, la base de datos, ya están creadas todas las tablas. Entonces, lo primero que tenemos que crear son la tabla provincia. El comando, creo que le voy a tener que hacer un bloc de notas después, lo voy a copiar y pegar para que se vean. El primer comando que vamos a usar es el comando create table, como dice en el enunciado. Dice usando comandos create table para crear el siguiente modelo, que incluya la definición de claves primarias y claves externas. Tener en cuenta que es importante respetar el orden lógico de creación de las tablas que componen la base de datos, que era lo que recién mencionábamos. Entonces, para crear las tablas, el comando que vamos a usar es create table. ¿Qué tabla tenemos que crear? Provincias. El nombre de la tabla, entre paréntesis, yo por ahí dejo espacios en blanco, pero es solo para que se visualice mejor, no es que sea obligatorio, ¿no? Código de provincia, codprof, entonces dijimos que de tipo integer, coma, el nombre del campo, tipo de datos del campo, separamos por coma, porque tenemos que ingresar el otro campo, que es el nombre de la provincia, nombre de la provincia, char de 20 caracteres. Coma, yo pongo un enter, pero lo pueden escribir al lado. Acá no es como en Fox, que si uno ponía un enter ya era fin de línea. No, acá termina, o sea, puedo escribir enter y lo termina con un punto y coma, o una vez que termina la última línea de código, interpreta como que ese comando finaliza. Bueno, entonces tenemos que agregar las restricciones. La única restricción que tenemos es que código de provincia es clave primaria. Entonces, la restricción se va a agregar con constraint. Y le tenemos que decir, darle un nombre a la restricción. Bueno, como es la primera restricción, nuestra primera clave primaria, este nombre puede ser cualquiera, yo agrego la palabra CP1 para indicar que es una clave primaria, y le tenemos que decir primary key. Entre paréntesis, tenemos que decirle qué campo es el que es clave primaria. CodePro. Cerramos el paréntesis y cerramos el paréntesis que habíamos abierto para crear la tabla. Bueno, yo ahora esto lo voy a copiar y lo voy a pegar en Access. En la consulta
que creé en modo diseño, donde dice SQL. Lo ejecuto y quedó definición de datos. Me fijo en tablas, a ver si la creo, y me aparece la tabla provincias. Esta tabla ya, bueno, esta tabla 1, la voy a cerrar porque por defecto siempre me aparece tabla 1. La cerré, como no le di nombre, o sea, la cierra y no me pregunta el nombre. Tengo entonces una sola tabla, la tabla provincias. Vamos a ver entonces, estoy ahora, tengo abierta la consulta y tengo la tabla provincias. Si quiero ver el diseño, botón derecho, vista diseño. Profe, una consulta. Disculpe. ¿Sí? ¿Dónde fue que abrió para hacer la consulta? Que en esa parte me la perdí. Disculpe. Sí, no pasa nada. Yo termino de explicar eso y vuelvo a hacer, cierro todo y vuelvo a ingresar. Entonces, vimos que recién habíamos creado el campo código de provincia, número, entero largo, habíamos dicho que era tipo integer. Acá nomás vemos número, pero podemos definirlo nosotros qué tipo de numérico es. Nombre de provincia, entero corto. Cierro la tabla, la vista diseño, cierro la consulta, guardo los cambios y esta va a ser una consulta que crea tabla provincias. Y lo guardo, aceptar. Entonces, acá que teníamos consultas, me queda una escuadrita que significa que ese es un comando para crear un comando de definición de datos que me va a permitir crear una tabla. Bueno, cerramos porque me preguntaron cómo hice. Crear. O sea, abrí Access, base de datos, una base de datos nueva. Por defecto no le cambié el nombre, le dejé el nombre que me daba por defecto, pero si no lo pueden cambiar. Sí, lo pueden cambiar. Y ¿hasta acá se entendió o necesitas que te diga cómo crear la base de datos? No, está ahí ya estoy. Bueno, La estoy siguiendo. entonces, crear. Diseño de consulta. Cierro. SQL. Y me aparece esta ventana para poder agregar. Consulta 1, dice. Borro este select, punto y coma, lo borro porque no voy a ingresar una consulta de selección, sino de creación. ¿Sí? Sí, profe, listo, gracias. Bueno. Yo no me di cuenta, le dejé por defecto, pero acá habíamos dicho que le íbamos a poner SQL 2024. Bueno, una vez que termine de hacer todas las consultas, lo voy a modificar al nombre de la base de datos, del contenedor de base de datos. Bueno, entonces, seguimos creando las siguientes localidades. Como ya tenemos provincia, podemos crear localidades. Lo mismo. Entonces, tengo que ver la tabla. Lo hago en un bloc de notas para que se vea. Para crear la tabla de localidades, create table, localidades, entre paréntesis, code log, es de tipo integer, nom log, que es de tipo char, de 20, code pro, que es de tipo integer, coma. Enter.
y agrego la restricción. Hay dos restricciones, una de clave primaria y una de clave externa. Entonces, primero vamos a agregar la restricción de clave primaria. Ahora le tengo que cambiar esta restricción, el nombre, porque en la base de datos no pueden repetirse estos nombres, porque después se pueden eliminar a través de comandos SQL. Entonces, primary key, y entre paréntesis, el nombre el campo que es clave primaria, que es code lock, paréntesis, coma. Agrego otra restricción, que es una restricción de clave foránea, constraint. Ahora va a ser foreign key o clave externa. Esta va a ser mi primera clave externa, entonces voy a decir foreign key. No es ING, es IGN, key. Entre paréntesis, el campo que es código provincia. ¿Y a qué tabla está haciendo referencia? Referencias, provincias. Lo copio y lo voy a, si no está... Perdón, profe. Eso que vos le pusiste de referencias, provincias, es como cuando en el Fox poníamos select y el nombre de la tabla para... Si vos hoy lo hubieses hecho cuando creaste la tabla provincias, no era necesario hacerlo, a eso me refiero. Nosotros no creábamos claves externas a través de código en Fox. Esto lo hacíamos haciendo que código de provincia sea clave normal y arrastrando el cursor. Claro, en este caso se refiere a que es clave externa en esta tabla desde la tabla provincia. Bien, ya está, ya lo Y entendí. lo que lo estoy diciendo con este referencias es que la clave primaria a la que hace Claro. referencia está en la tabla provincia. Perfecto, bien, gracias. Eso significa clave externa. Si es clave externa, significa que la clave primaria está en otra tabla. Entonces, lo pego acá en la consulta. Si está bien el código de provincia, si está bien el nombre de la tabla, lo ejecuto, definición de datos me aparece y me voy a la tabla y apareció provincias. Esta consulta, si yo no hago nada, puedo crear otra, pero me conviene ir guardándolas, porque si no, se pierden, ¿sí? La voy a guardar, y guardo los cambios y, bueno, crea tabla localidades. Entonces acá tengo las tablas y en la opción consultas tengo todas las consultas de definición de datos. ¿Por qué? Porque aparece una escuadrita. Sé que con esa consulta, vista SQL. ¿Qué pasa si yo quiero ejecutar algo que ya, una tabla que ya está creada? Me va a avisar que ya existe. Por ejemplo, la tabla provincia ya existe. Yo lo ejecuté, me avisa que ya existe. ¿Por qué los tengo? ¿Por qué los guardo en las consultas? Y si quiero volver a crear otra vez las tablas, ya tengo guardadas todas las consultas. Directamente copio y pego el código y puedo crearme otra vez el modelo de la base de datos. Bueno, entonces seguimos en consultas. Voy a crear diseño de consulta, cierro, SQL. Y vamos a ver, entonces dijimos que podíamos crear departamentos y artículos. Vamos a crear departamentos y artículos. Vamos a empezar por departamentos. Create table. A ver si. Create table depths. Y code depth. Integral.
nom, depto, char de 20. Agregamos la restricción, constraint, clave primaria, y ahora le doy la número 3, primary key, entre paréntesis el nombre del campo, que es code depto, cierro paréntesis y lo ejecuto. Entonces esto lo copio, lo hago uno por uno, pero bueno, lo pego en la consulta, ejecuto, definición de datos. Si hay algún error, les va a avisar, bueno, corrigen, me avisan y me dicen el error y traten de corregirlo. Si no, me avisan y lo corregimos. Crea tabla de datos. Entonces, dijimos que también tenemos que crear artículos. Create table. Entre paréntesis, número artic, integer, des artic, char de 20, precio. Acá el precio, que es real, en lugar de decir que es flotante, o sea que es un valor real, podemos, existe el tipo de dato moneda, coma, y ahora creamos la definición de clave primaria de artículo. Clave primaria 4, primary key, número artículo, paréntesis. Entonces seleccionamos, copiamos y vamos a crear diseño de consulta, SQL, borro el cell, pego la consulta, ejecutar. Me apareció definición de datos. Entonces la guardo los cambios sí, crea tabla artículos. Esa es la consulta, vemos las tablas y está artículos. Y acá lo vemos en la lista de diseño, la primary key que es el número de artículos, entero, corto, descripción, texto de 20 caracteres, la cámara de campo, moneda, bueno, automático la cantidad de decimales. Seguimos con la consulta, cierro. No quise hacer cambios. Vemos entonces qué más podemos crear. Ahora sí, podemos crear clientes, empleados. Y se agrega en particular, sí. Los únicos atributos que aceptan valores nulos son en la tabla clientes el atributo teléfono. En la tabla empleados, el atributo fecha NAC. Quiere decir que una vez que escribimos en el campo el tipo de datos, después le agregamos null para indicar, recuerdan cuando utilizaban null en la tabla FOFO, bueno, acá le vamos a agregar la palabra null. Entonces, primero el teléfono en clientes. Entonces, vamos a poner los clientes, entre paréntesis tenemos número cliente, integer, nom, bien, char de 20, aparte bien, char de 20,
de bien, ya 30. Y ahora sí, el teléfono, char de 12, y al lado le agregamos un null, que acepte valores null. Y code integer. Ahora vamos a agregar las restricciones de la clave primaria y la clave externa. ¿Cómo se agregan las restricciones? ¿Qué palabra tengo que escribir? Constraint. Bien. Constraint. Y ahora tengo que acordarme los números. La última era 4, bueno, era la clave primaria 5. Y entre paréntesis, número cliente, paréntesis, coma. Ahora agregamos otra restricción, constraint. ¿Ven bien ustedes o tengo que agregar más la letra, nada más? Está bien. Bien. Entonces, tenemos de clientes, tenemos que agregar la clave externa. Me voy a fijar cuánta clave externa agregué, una sola. Bueno, ahora voy a agregar, le puedo dar otro nombre, pero la voy a dejar numérica. Clave externa 2, clave externa cliente, podría haber escrito. La clave externa 2, que es una foreign key, entre paréntesis, la clave foránea. La clave foránea, en este caso, dijimos que es código de localidad. Loc. Y aquí nos está haciendo referencia. ¿A qué tabla? ¿Dónde es clave primaria, código de localidad? Localidades. Muy bien. Y cerramos. Vamos a crear diseño de consulta, SQL, borramos select, copiamos, pegamos, ejecutamos. Definición de datos, no hay errores, entonces por eso, si hubiera escrito algo mal, me lo dice. Error de sintaxis. Entonces, ahora no hay errores. Crea tabla clientes. Y lo vemos en las tablas que está creado clientes. Y podemos verlo en la vista diseño. Entero, bueno, y acá que le fui agregando los tipos de datos, porque me quedó texto, texto, bien. Depende de la cantidad de caracteres, es texto corto o texto largo. Bien. Creamos entonces, ahora vamos a crear otra consulta, vista SQL. Nos quedan por crear empleados. Y en empleados tenemos la fecha de nacimiento que también admite valores nulos. Create table empleados, entre paréntesis los nombres de campo, número emple, integer, nom emple, char de 15, ap emple, char de 20. Dir emple, char de 30. Code log integer. Fecha NAC es date y admite valores nulos. Es del tipo date. Acuérdense
que en la tabla empleados la fecha de nacimiento admite valores nulos. Y nos queda entonces la fecha de ingreso, fecha IN, date, code depto, integer. Salario, que es de tipo moneda, entonces moneda. Las restricciones, constraint, tenemos que agregar la restricción de clave primaria. La última era la 5, bueno, esta va a ser la 6, CP6, primary key, entre paréntesis, número emple, ¿sí? Coma. La otra restricción, clave externa, bueno, la número 3, tenemos código de departamento, que es foreign key. Foreign key, entre paréntesis, code depto, que hace referencias a la tabla deptos. Paréntesis. Lo copiamos. Ya tenemos la consulta. Y lo ejecutamos. Definición de datos. ¿Y Sí. code lock? Ah, me olvidé uno. Ah, tenés razón. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya que, bueno, ¿qué hacemos en este caso? Me olvidé una restricción. ¿Qué tendríamos que hacer? Modificador. Exacto. Bueno, le tendríamos que agregar, tendríamos que hacer un alter table. ¿De qué tabla? De la tabla empleados. ¿Y qué voy a hacer? Un add, voy a agregar add constraint. Voy a agregar una restricción, add constraint. La restricción de clave externa, quiero constraint, clave externa 4, foreign key. ¿Y cuál va a ser? ¿Qué es lo que me olvidé? Code lock. ¿Y a quién está haciendo referencias? A la tabla. Bien. Profe, ¿eso es solamente si vos ya ejecutaste la consulta? Claro, ya está creada la tabla. Entonces, un cambio en la estructura es un alter table, el nombre de la tabla, ¿y qué tengo que hacer? Y le tengo que agregar una restricción. Sí, ya tengo, ya está, ya existe la tabla. Si no, no. Si no, la tengo que crear. Otra forma, la elimino y escribo bien la consulta. Pero, Profe, una pregunta. sí, ¿Para agregar un campo se podría hacer a través de una consulta? sí, un alter table. Esto lo voy a guardar, esta consulta, si bien la crea tabla, me faltó una restricción acá, pero lo voy a hacer por separado. Entonces, voy a ejecutar la consulta. Esta le agrega, entonces, clave primaria, la ejecuto. Definición de datos. O sea que se ejecutó. Guardo los cambios. Agrega clave externa o clave foránea, localidad. ¿Sí? En consultas, tablas, bueno, estábamos en empleados, diseño, entonces acá tengo la clave externa, diseño. Bueno,
Voy a ver otra vez la vista diseño. Si ustedes se fijan, cuando estamos en la vista diseño, le aparece el panel de relaciones. Y acá en empleados nos queda localidades. Primero estaba clientes, provincias, departamentos. Y esto lo hace solo cuando le digo que, por ejemplo, ahora lo voy a... Recién yo me había olvidado de esto. La elimino. ¿Desea eliminarla? Sí. A ver. Sí. Bueno, tengo la tabla abierta de empleados. La cierro. Entonces, yo la quiero eliminar. Esta restricción que la creé, sí. Me voy a la consulta. Crea clave externa de localidades. Yo hago doble clic. Va a ejecutar una consulta de definición de datos que puede modificar los datos de las tablas. Sí. Entonces, tengo que poner, mostrar todo y apareció. ¿Se entiende? O sea, cuando creo la tabla empleados, no creo la restricción de clave externa con localidades. Lo que pasa que, bueno, no se los mostré al panel de relaciones. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces nos quedan las tablas pedidos y Pediatric. Vamos a estar más atentos, que no nos olvidemos. Pero bueno, a veces viene bien olvidarse algo para ver cómo se hace cuando se modifica. Esto bien, si bien no fue a propósito, o sea, sin querer me olvidé una restricción, pero ¿qué lo van a necesitar a este comando, alter table? Y si necesitan agregar más restricciones, poner una coma, constraint, todos los constraints que necesitan, ya sean de clave primaria o de clave externa. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Cuando ustedes traigan las tablas, importen las tablas del trabajo de Fox al TP de Access, al trabajo práctico de Access, se les van a importar las tablas con los datos, pero no las relaciones entre las tablas. Entonces, las van a tener que crear a estas restricciones de claves externas, las van a tener que crear. Ahora ya saben cómo van a crear las restricciones de clave externa con los alter table y agregando los add constraint, nombres distintos de clave, foreign key, todos los que sean claves externas, referencias. Incluso van a tener que crear las claves primarias de cada una de las tablas. O sea, primero van a tener que empezar por la que solo tiene clave primaria, crean la restricción hacen un alter table de la tabla, agregándole la restricción de primary key y así sucesivamente para el trabajo práctico. Así que vino bien esta aclaración. ¿Se entendió lo que dije recién? Que cuando importen las tablas de Fox a Access, le van a aparecer las tablas sueltas, sin clave externa ni clave primaria. Solamente las estructuras con los datos, nada más, pero no las restricciones ni de clave primaria ni de clave externa. ¿Y cómo las van a crear? Haciendo un alter table de la tabla add constraint, todos los constraints que necesita, separados por coma, cada restricción, o sea, para una tabla, después para hacer la restricción de otra tabla, otro alter table. Y hay que seguir la lógica de cómo está el orden lógico, así como hicimos para crear, también para crear las restricciones.
¿Alguna pregunta? Si querés modificarla, profe, para agregar un campo, es lo mismo alter table, También. la tabla, add y el nombre del campo y el tipo de datos. Exactamente. El nombre de campo, alter table, add, el nombre de campo, tipo de dato y null, si querés o no. Sí, muy bien. Y Entonces, se puede agregar muchos campos en la misma, digamos, la misma consulta. O sea, pongo add un campo y después tengo que poner add de vuelta o ya va a interpretar que es agregar. Si quiero agregar dos campos, por ejemplo. separados por coma. O sea, si vos querés Sí, sí. agregar, vas a tener que agregar separados por coma, Ok. sí. Pero el add lo pongo una sola vez. Mira, nunca probé agregar más de un campo, Ah, ok, pero ok. sí. Yo supongo que sí, que separado por coma te lo va a permitir, así como podés agregar varias restricciones, también vas a poder agregar varios campos.